No importa cuántas veces intentemos llenar nuestra vida con lo equivocado. Dios sabe cómo vaciarnos para llenarnos con su verdad y darnos un verdadero propósito. Bienvenidos a un episodio más de Vidas Transformadas por Dios. Hoy conoceremos la historia de un joven que pasó de ser marcado por el alcohol, las apuestas y la rebeldía a tener una transformación genuina con Dios, un verdadero cambio. ¿De quién estamos hablando? De nuestro hermano Daniel Pérez. Vidas transformadas por Dios. Hermano Daniel, bienvenido a Vidas Transformadas por Dios. Dios te bendiga, mi hermana Natalie. Muchas Amén. gracias por la oportunidad. Amén. Estamos contentos de compartir acá en este espacio que se ha vuelto la casa de muchos hermanos de aquí, de nuestra iglesia en Alicante. Y es una bendición poder escuchar hoy su historia, su testimonio. Pero antes de iniciar, siempre tenemos una dinámica por aquí ya que se ha hecho parte del programa. Y es que queremos que usted pueda levantar esa fotografía que tenemos aquí. A ver, allí pueda tomarla. Darse un tiempo para ver allí quién será ese personaje de hace unos cuantos años atrás. ¿La enseñamos en cámara, hermano Daniel? Voltéela allí. Ahí está, nuestro hermano Daniel. Me imagino que vienen muchos recuerdos ahora a la mente, ¿verdad? Muchos momentos difíciles, situaciones, pero lo dejo a usted para que nos cuente. ¿Qué pasa por su mente en este momento? Bueno, al mirar esta fotografía, recuerdo el Daniel de hace muchos años atrás. Aquel joven que fue marcado por una tendencia negativa de inclinarse de temprana edad a ingerir licor. Y eso fue una puerta que me llevó a practicar muchas otras cosas, de las cuales hoy en día no nos sentimos nada orgullosos, nada contentos de haber practicado todas esas cosas. Pero también me lleva a reflexionar en que en una ocasión un conocido me encontró luego de mi cambio, cuando el Señor transformó mi vida. Y me dice, es que verdaderamente no te conocía porque antes tenías cara de diablo. Y esa es la cara que me recuerda aquí esta fotografía. Y realmente se nota el cambio físico, hermano Daniel, siendo honesta. Porque, a ver, queremos ver nuevamente la foto ahí en pantalla. Pero yo creo que más allá de lo físico, qué lindo es ver hoy esa transformación espiritual. Y algo que yo mencionaba al inicio es una transformación genuina. Porque estuvimos conversando antes de estar aquí sentados en estos sillones, contándonos un poco su historia, su testimonio, y a mí me impactaba mucho el saber cómo desde el momento que usted le oró al Señor, a partir de allí, su vida cambió por completo. No es fácil a veces dejar vicios, ¿verdad que sí? Pero bueno, vamos a iniciar un poco desde el inicio y a poco vamos a ir conociendo un poquito la historia de nuestro hermano Daniel. Queremos conocer a nuestro hermano Daniel, de dónde viene nuestro hermano Daniel, cómo fue parte de su infancia. Bueno, yo nací en la ciudad de Maracaibo. A la edad de 4 años me fui hacia los Valles del Tuy, Miranda. En Venezuela. En Venezuela, exactamente, Venezuela. Allí estuve como hasta los 11 años continuamente. Y luego en mi vida empezó un irme a Maracaibo, pasar una temporada y volverme a ir a Miranda. Habían padres ausentes también, ¿no? Sí, el matrimonio de mis padres, a la edad de 4 años, ellos decidieron separar sus caminos y me fui con mi madre hacia Miranda. Mi madre trabajaba y la que veló por mí, la que tuvo mayor influencia en mi crianza fue mi tía, la hermana de mi mamá, que fue una gran bendición para mí. Ella siempre estuvo ahí presente, aunque mi madre también estaba presente, pero no tanto como ella, ya que mi mamá trabajaba y solamente la veía los fines de semana o cada 15 días, cuando ella podía retornar hacia el hogar donde yo vivía.
¿Y cómo fue la influencia de su tía en su vida, hermano Daniel, en esa época? La influencia de mi tía fue una gran bendición, ya que a través de ella, Ella conocía al Señor, no, ella, tu mi abuela abuela conocía. materna, la mamá de mi tía, ella desde que yo tengo uso y razón, ella ha sido cristiana, ha servido al Señor con un muy buen testimonio, una mujer que constantemente alababa a Dios, que eso fue lo que marcó mi vida, eso fue lo que Dios utilizó para sembrar esa expectativa o ese creer que había un Dios. Ese Claro, fue, estaba ese recuerdo allí en el sí, corazón, a pesar de que estaba sumergido en el alcohol, en estos vicios, en lo más profundo estaba esa semilla siempre, sembrada de su abuelita, de esas siempre. canciones que ella entonaba. Las canciones y las palabras que siempre ella de una u otra manera nos hacía, porque no era una predicadora, no era de la que te llegaba y te iba a abrir la Biblia a predicarte un sermón, pero siempre dejaba un texto bíblico. En algunos momentos a la familia le colocaba que si salía alguna prédica que fuera tendencia en ese momento, ella siempre la llevaba a la casa y a veces escuchábamos, o sea, de una u otra manera siempre la familia ha tenido esa ventana del evangelio abierta. Y para la gloria de Dios y por la gracia del Señor Jesucristo, a mí me marcó. A Qué mí me bueno. marcó y en determinado momento de mi vida pude echar mano de esa semilla que estaba sembrada y Dios hizo su obra en mí. Qué bueno. Eso ya lo vamos a conocer también cómo llegó ese momento, ese recuerdo. Pero antes, hermano Daniel, ¿cómo entró usted desde su juventud a esta vida llena de alcohol y sobre todo algo también que llama la atención, que es las apuestas? ¿Cómo entró Daniela en ese mundo? Bueno, al haber ya a la edad de 12 años, cuando yo empiezo nuevamente a irme hacia la ciudad de Maracaibo, ya ahí no estaba la supervisión de mi tía, que fue la que siempre ejerció mano dura sobre mí. Ok. Y de una u otra manera me controlaba. Yo era un niño que yo no quería ni siquiera estudiar. La de la foto es su tía. No, ella es mi Ok. abuela paterna. Ella fue la que me instó a través de la disciplina a poder estudiar y a poder de una u otra manera corregirnos, porque con padre y madre ausente, no estando ahí todo el tiempo encima, a uno siempre se le abre un mundo tan Quiere tremendo desviarse y por hay un allí. vacío que no hay una instrucción o una dirección de sus padres para poder corregir en ciertos aspectos que tienen que ser muy puntuales. Pero gracias al Señor, Dios puso ahí a mi tía, que fue una gran bendición, aunque en ese momento no lo entendía Claro. y me molestaba cuando me regañaba, cuando me castigaba, cuando me disciplinaba. Hoy en día entiendo que también todo eso que ella ejerció me generó también cierto temor en mí, en de hacer muchas cosas que pudieron llevarme a cosas mucho peor. Ok. Pero ya al estar en la ciudad de Maracaibo y no tenía una supervisión como tal, y estaba con familiares que tomaban licor, llegaban las fiestas decembrinas, y recuerdo que a los 12 años fue la primera vez que ingerí licor. Muy Un joven. 24 de diciembre estaban todos en el ambiente que se hace, De los que la no tienen a fiesta, Dios, de la la fiesta, rumba. la parranda, todas esas cosas. Entonces empezamos a consumir licor. Esa fue la primera vez que ingerí licor. Y ya de ahí para adelante, eso fue una avalancha, una caída libre hacia el licor. Ya que, claro, al frente de mi mamá tampoco nunca lo hacía, porque ella, aunque trabajaba, pero cuando estaba presente también imponía respeto. Ante Claro. ella no tomaba nada, no hacía nada, pero ya cuando no estaba sin la supervisión de mi mamá o de mi tía, que eran los que constantemente me corregían, ya uno cambiaba totalmente y quería desenfrenarse en Claro. todo ese tipo de prácticas. De ahí en adelante, ya cuando tuve una edad ya mayor, 16, 17 años, ya ahí sí tomaba al frente de mi madre, al frente de mi padre. Ya estaba como entrando más a la Sí, ya rebeldía. ahí era No había un control ahí ya. todos los fines de semana. Wow. Ya todo lo que yo procuraba ingresar era para tomar, para tomar, para tomar. Y es allí donde entra al mundo de las apuestas. Y es ahí donde también se abre la puerta de empezar a jugar las apuestas deportivas. Empecé a jugar normalmente como todo pecado. Uno lo ve inofensivo, que Claro. no va a generar ningún problema.
Y yo decía, bueno, es mi dinero, no hay ningún problema en que me lo gaste apostando, porque si lo pierdo es mío. Y si gano, bueno, tengo más para tomar. Ese era Exacto. mi pensamiento. Entonces no afecto a nadie en esa circunstancia. Pero eso fue al principio. Ya después, para mí, las apuestas y junto con el licor fueron unas ataduras tremendas. Porque ya yo, y más las apuestas, yo no podía pasar un día sin apostar. De tomar ya era los fines de semana que eran todos los viernes, sábado y domingo, y a veces me agarraba hasta el lunes corrido. Wow. Pero era algo que si no tenía, o sea, me tocaba trabajar y no me desesperaba. ¿Qué creías encontrar en ese mundo de las apuestas, hermano Daniel? Ganar dinero para Para seguir en seguir, fiestas. exactamente, para tener, cuando llegara el fin de semana, tener como tomar y como estar con el círculo de amistades que uno se relacionaba. Y durante ese tiempo, ¿hubo alguien o llegaste a sentir que le estaba fallando a Dios o tener como esa conversación con nuestro Creador? Dios siempre estuvo presente en mi vida, era muy temeroso de Dios por lo ya dicho antes. Esa actitud de mi abuela y que constantemente ella me hablaba de Dios y en determinados momentos también yo tomaba la Biblia y leía algunos pasajes bíblicos sin entenderlo, pero lo leía. Era muy temeroso de las cosas de Dios. Incluso las personas que verdaderamente eran cristianas, que tenían un buen testimonio, eran personas a las cuales yo nunca les faltaba el respeto, sino personas que yo respetaba. Incluso ya al desarrollarse mi vida entre el alcohol, las apuestas, también me fui inclinando un poco a lo que es el vandalismo. Se abrió una puerta tremenda también con familiares y conocidos que se metieron de lleno a ese mundo Wow. y tuve acceso a armas, a vender drogas y gracias al Señor nunca las consumí porque ese mismo temor de Dios me llevaba, aunque estaba ahí, no me dejaba sumergirme por completo en ese mundo de pecado, pero estaba ahí moviéndome en todas esas aguas. Y practicando todas estas cosas, cuando habían personas cristianas que me invitaban o me venían a hablar de Dios, me venían a hablar de la palabra, yo muy respetuosamente los escuchaba, a los que verdaderamente tenían buen testimonio. Porque también pasaba que habían unos que llegaban a hablarle a uno del Señor y de luego uno lo veía. Me pasó un caso muy particular. Un día yo estaba tomando en la esquina de mi casa y me llega uno que es medio cristiano y me llega, no, que deja de tomar y esto y tal. Yo lo respeto, me guardo la botella y porque él me está hablando de Dios y había mucho temor de Dios en mí. Pero entonces al pasar los días me lo encuentro un domingo en una peña hípica tomando también. Entonces a ese tipo de personas yo los atacaba fuertemente. Los atacaba, los maldecía y los exhibía públicamente. Pero al cristiano verdadero, el que me llegaba a corregirme, a decirme algo, que algo estaba mal, yo lo respetaba mucho. Porque había un temor de Dios. Había un temor de Dios. Dios ya lo tenía marcado. Que a pesar de tantas cosas y que yo sé que es difícil quizás recordar nuevamente esas épocas, como usted bien lo dijo, que a veces uno no se siente tan orgulloso, pero qué lindo escuchar cómo el Señor ha tratado y ha moldeado la vida de cada uno. Y algo importante acá, porque yo recuerdo que cuando conversábamos también, algo que usted mencionaba mucho también era el tema de su carácter. A la hora de estar en familia, a la hora de que una persona viniera a hablar con usted, ese temperamento, hermano Daniel. Hay un libro que a mí me gusta mucho, no sé si por casualidad aquí usted lo ha llegado a escuchar, que se llama Temperamentos Transformados, que habla mucho acerca del sanguíneo, el colérico, ¿no? Que bueno, lo tenemos de por sí, pero cuando llegamos al Señor, Dios transforma también eso. En su caso, ¿qué puede hablar el hermano Daniel? ¿Cómo era ese temperamento? Aparte, obviamente, de los vicios, del alcohol, del tema de las apuestas, pero era un tema también de temperamento fuerte ante la circunstancia. Era bastante problemático. Como siempre he testificado, las personas cuando venían a mí, ya yo estaba tramando cómo le iba a contestar. O sea, ya antes que la persona me dijera algo, ya yo tenía el conflicto armado ya en mi mente. Poder. Y estaba siempre peleando, siempre nunca le daba la razón a las personas. Iracundo, sí, demasiado. la ira. Por cualquier cosa me enojaba. Bueno, mi mamá, ella echa mucha broma y dice que yo cuando me enojaba me ponía rojo, rojo, rojo. De la rabia que agarraba. Claro, la impotencia. Sí, de la rabia y era muy fácil. Y no era podía muy fácil. controlarlo.
Ese era algo que era cotidiano, era algo que me dominaba, o sea, no podía controlar mi temperamento, sino que por cualquier tontería ya me molestaba e insultaba a la gente, los atacaba y si podía hacerle daño también les hacía, si, Claro, con palabras, con con palabras actitudes, constantemente. Palabras, eso era constantemente, constantemente. Y dientes. con actitudes y muchas veces también pasó a lo físico. Pero ya hoy Dios ha hecho un cambio total. Por la gracia del Señor. Amén, qué bueno. Hermano Daniel, ahora vamos a hablar de ese punto de quiebre. Ese momento donde, ok, ahora hemos llegado a esta cima donde a partir de ese momento usted dijo, ya no puedo seguir así. No puedo seguir así. Necesito un cambio en mi vida. ¿Cómo fue ese momento? Este, yo me encontraba en la ciudad en La Guaira, estaba trabajando. Y ahí era lo mismo. Tomaba todos los fines de semana. La persona que me llevó a trabajar allá, incluso un tiempo después me tuvo que echar del trabajo porque él era amigo de mi mamá y allá se abrieron otras puertas para la delincuencia. Entonces ella estaba rescindiendo en el alcohol, pero ya me quedaba los fines de semana allá y andaba con personas que eran de la delincuencia, de ese sector donde trabajábamos. Y estando ahí yo había caído ya o sea, necesitaba estar constantemente en esos ambientes. Aunque no consumía drogas, pero sí me tomaba con ellos. Y licor y fiestas, parrandas, todas las maldades que se hacen en ese ambiente que se mueve, todas esas cosas sí las hacía. Y era una necesidad que imperaba en mí en ese momento, o sea, me dominaba. Ya el pecado me había esclavizado por completo. Ya ahí nada. Pero dentro de mí, como le comentaba a usted en la parte de la entrevista, ese mismo grupo de muchachos, yo llegaba el lunes, martes, después de pasar todo el fin de semana tomando con ellos llegaban a empezar a planificar lo que iban, porque era gente mala. Ujú. Era gente mala que, como dice la palabra, el malo nunca descansa, siempre está pensando el mal. Maquinando, qué Entonces, cosa maquinando mala el hacer. mal, estábamos trabajando y pensábamos que a quién íbamos a robar, que cómo podíamos hacer más dinero, y constantemente hablábamos de eso. Y yo recuerdo que en una ocasión, yo me pongo serio y empiezo a predicarle la palabra, o sea, hablarle, yo no voy a hacer más eso porque yo soy cristiano y esto, y empecé a hablarle de Dios, que eso no le gusta a Dios. Y ellos quedaron todos En atónitos shock. y yo después me echo a reír. Me echo a reír y ellos me empiezan a maldecir y me dicen, muchacho loco, que ya nos habíamos creído que ellos echando, pero ya yo en ese momento no lo comprendí. Pero sí era algo que ya Dios estaba marcando en mí. Los labios ya lo estaban declarando El con la inclinarme, palabra. el inclinarme hacia cambiar de vida ya dentro de mí, aunque ya en ese tiempo ya yo seguía haciendo esas cosas aún peores, pero no me llenaba, no me satisfacía. No me satisfacía. Entonces yo agarré, me echaron del trabajo por la circunstancia que el amigo de mi mamá me comentó que él no podía permitir que yo siguiera ahí porque me iba a terminar de perder Claro. y iba a ser un problema para él porque él fue el que me llevó para allá. Ujú. Y yo le dije, bueno, está bien, agarré, yo le comprendí. Aún estando en mi condición, yo sabía que él estaba haciendo lo mejor para mí, porque ya yo iba camino a un despeñadero. Ya iba camino a un Dios lo usó despeñadero. también a esa persona. Dios usó a esa persona. Y de ahí yo agarro mi liquidación y me digo, me voy para Maracaibo. Me voy para Maracaibo. Allá en Maracaibo tomo todos los días, no trabajo casi. Aquí sí me toca trabajar para poder tomar los fines de semana. Y bueno, allá me voy tranquilo allá. Y cuando llego a Maracaibo, ya en el año 2015, año 2015, llego a Maracaibo y sigo con mi misma vida. Tomando con los amigos de allá. Medio trabajaba con ellos por ahí. Pero nada, no me satisfacía. Yo estaba aborrecido de esa vida. Ya no generaba esa sensación de satisfacción. El tomar licor, Ya empezó Dios ahí a las trabajar. apuestas, ya había un vacío en mí. Un vacío tremendo en mí. Y por cosas de Dios, que las consecuencias del pecado que practicamos, caí enfermo. Caí enfermo. Al caer enfermo, los amigos se alejaron. Ya los que te iban a buscar, los que me iban a buscar para ingerir licor, para apostar, porque eso nos sentábamos un combo entero a sacar la jugada que íbamos a hacer. Y Claro. todo eso, ese era el ambiente diario, cotidiano de mi vida. Y todas esas personas se alejaron. Ahí mi papá se portó excelente.
Me llevaba a los hospitales, médico por aquí, médico por allá, examen. ¿Qué fue lo que le sucedió, hermano Daniel? Hasta En el la día de salud. hoy los médicos No no dieron daban con lo que yo respuesta. tenía. No daban con lo que yo tenía. Hasta el día de hoy los médicos me llevaban, los médicos me examinaban, decían que no tenía nada. Otros decían que probablemente una bacteria, pero me hacían exámenes y nada salía positivo. Algunos médicos me mandaron a inyectar esteroides porque fue Fue como un, una debilidad un total en su decaimiento cuerpo. terrible. Yo empecé, recuerdo un día empecé a vomitar, y de ahí me enfermé. Me enfermé, no podía comer nada sólido. Todo lo que me pasaba los primeros días era sopita, licuados, Wow, puro líquido. Y ya al pasar el transcurso de 15 días ya yo no tomo nada, no toleraba nada. la comida. Adelgacé tremendamente, no tenía fuerzas en mi cuerpo para nada. Y bueno, eso fue un proceso que me llevó a recordar de que Dios, de una u otra manera, en muchas circunstancias de mi vida, siempre me había ayudado. Porque estando en ese mismo ambiente de vandalismo, en una ocasión me iban a matar. Dos sujetos se bajaron con pistolas de alto calibre. Wow. Uno me la puso en el pecho, el otro me la puso en la cabeza. ¿Y qué? Y me hicieron, porque yo andaba con la gente mala del Claro, otro barrio. Y me metí al otro barrio a andar por a ahí buscar problemas. echando broma, y me vieron las personas de Y los lo delincuentes de ese reconocieron. barrio, me reconocieron que yo andaba con los del otro barrio y fueron hasta donde estaba yo. Y en ese momento, yo le dije unas palabras que recuerdo claramente. Yo le dije, sí, yo los conozco a todos ellos y yo me la paso con ellos, pero yo con ustedes no me meto. Yo aquí no he venido a buscar problemas. Entonces el hombre lo que me dijo fue, bueno, te salvaste porque supiste hablar, porque te íbamos a matar. Wow. Te íbamos a Dios. matar. Y todos los que estaban conmigo cuando porque los hombres bajaron como una colina que había, bajaron corriendo y los que estaban conmigo se fueron. Y que de ellos y por la gracia de Dios, el Señor no permitió que me asesinaran en ese momento. Uno en esa vida pecaminosa, uno piensa, oh, qué guapo soy, qué macho soy, la pasé, no me Yes. mataron nada, le jugué el vivo. Pero no, era la gracia de Dios que me estaba guardando. Entonces, Era una de las cosas que usted analizaba mientras que estaba en ese sí, lecho de enfermedad. ¿Qué otras cosas pasaban por su mente, hermano Daniel? en una ocasión mi mamá también, un año antes de yo convertirme, mi mamá también estuvo gravemente enferma. Y yo recuerdo que a ella la llevaron de emergencia a un hospital y yo estaba tirado en una hamaca borracho, y mi mamá enferma y yo ni pendiente, igual seguía tomando. Que por eso es que yo le digo a mis padres y a todas las personas hoy en día que cuando yo acepté a Cristo en mi corazón fue cuando pude verdaderamente comprender lo que es el amor y aplicar ese amor. Porque sin tener a Cristo decimos que amamos, Es pero ese cierto. era el amor que yo tenía. Mi madre enferma y yo borracho en una cama esperando que ella muriera. Y recuerdo, Dios ha sido tan bueno conmigo, que yo recuerdo que a un borracho yo hice una oración al Señor. Y le dije, Señor, sánala. Y si tú la sanas, yo dejo de tomar. Yo abandono las apuestas. Yo abandono todo este mundo en el cual yo me he sumergido. Fue tu Y oración en ese fue mi momento. oración en ese momento estando borracho. Y sin saber realmente Sin ese saber. compromiso que estabas haciendo con Dios. Dios te estaba escuchando. Y así pasa mucho con muchas vidas. Entonces al llegar al hospital a eso de la madrugada, el doctor dice que no se explica cómo ella estaba viva, porque ella fuera para que estuviera muerta. Entonces ella tuvo también, recuerdo, mi mamá también tuvo una experiencia con el Señor, a raíz de eso, duró como 6, 7 meses, que no iba constantemente a una iglesia, pero se le veía un cambio. La persona cuando tiene un encuentro con Dios se le ve el cambio. Y para la gloria del Señor, ella ahorita no es cristiana practicante, pero abandonó también. Ella también tomaba mucho licor y también practicaba muchas cosas que gracias al Señor hoy en día la ha abandonado. Aunque no ha entregado su vida por completo a Cristo, el Señor desarraigó todas esas ataduras de Qué ella. bueno. Y ahora, hoy en día, creo firmemente que fue a través de esa oración que Dios tuvo misericordia de ella. Entonces, todas esas cosas venían a mí en el sufrimiento. Claro, pero usted tuvo esa conversación con Dios
haciéndole, digamos, ese compromiso por el tema de su madre. Luego vio que Dios la levantó. ¿Y qué pasó allí, hermano Daniel? Seguí peor. Siguió. Seguí peor. Claro, olvidó Peor. ese compromiso con el Señor. Ahí fue donde me fui a la ciudad de a La Guaira y ahí fue donde conocí a esas otras personas que eran delincuentes y ahí fue donde empecé a sumergirme mucho más en ese mundo delictivo, y en el alcohol ya era algo cotidiano para mí, pero en sí en el mundo delictivo fue ahí donde me entregué mucho más a eso. Claro. Y donde le empecé a agarrar ese gusto, o sea, constantemente también ya vivía diariamente practicando los mismos actos delictivos que se practicaba. Pero recordó nuevamente cuando estaba usted enfermo, ese compromiso que hizo Sí. con Dios por su mamá. ¿Y qué le dijo a Exacto. Dios en ese momento? Estando yo ahí en ese sufrimiento del proceso de enfermedad, yo lloraba, como le comentaba a usted en la entrevista, un día antes, un domingo, yo lloraba, pasé todo el día llorando, yo no sabía por qué lloraba, Llegaban mis familiares, pensaban que yo me iba a morir, y yo le decía, no, yo no sé por qué lloro. No lo podía contener. No sé por qué lloro, yo lloraba, pero no sabía por qué lloraba. Wow. No sabía por qué lloraba. Llegó uno de los supuestos amigos míos, y en vez de darme palabras de fortaleza, lo que me dijo fue, bueno, te vas a morir, y se reía en mi cara. Y yo normal no le presté atención porque andaba en ese trato de Dios para con mi vida, el Espíritu Santo contrictándome. Y yo lo que hacía era llorar, 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 llorar. Y al siguiente día, lunes 23 de marzo, ahí es donde empieza el trato de que yo comprendo ya que es Dios que está tratando conmigo. Estoy yo en mi habitación solo en la casa, Dios hace sus cosas perfectas. Todos se habían ido de la casa y había quedado yo en el hogar y empezaron a venir a mi mente los recuerdos de mi abuela cantando al Señor, adorando al Señor. Y empiezo yo a tararear esos coros sin tenerlos muy claros dentro de mí, Wow. pero empiezo a tararearlos. Y ahorita sí los recuerdas, los identificas. Sí los identifico porque ya ahora los canto, cara. Claro. Pero en ese momento eran coritos. venían esporádicamente, pero venían uno atrás de otro. Y la Wow. imagen de mi abuela adorando al Señor, la imagen de mi abuela que en todo momento cocinando, limpiando, echándole agua a las maticas, siempre estaba cantándole al Señor, siempre estaba alegre, siempre estaba contenta. Y empezaron a venir esos coritos y yo empezaba a cantar, Jesús está pasando por aquí y gozo, gozo yo quería. Y ahí empezaba a tararear esos coritos y lloraba y cantaba esos coritos y lloraba. Y hasta que en ese momento empezó a mí, en mi interior, a generarse la imagen de todas las cosas de las cuales Dios me había salvado, lo que le comentaba hace unos instantes, de cómo esas personas me iban a asesinar y Dios no permitió que me asesinara. Como una película. Y todo eso pasaba por mi mente en el hecho de mi aflicción, en el hecho del dolor de la enfermedad que estaba viviendo. Entonces todo eso me lo recordó el Señor y en mí hubo un quebranto y le dije al Señor, Señor, es que yo no puedo. O sea, sí, yo te he prometido dejar el alcohol, yo te he prometido dejar la lujuria, era muy lujurioso. Demasiado lujurioso. Era algo terrible. Otra lucha más. Otra lucha más. Yo no puedo dejar las apuestas. Yo no puedo dejar de pelear, de maldecir. Esas son cosas que constantemente las hago porque me dominan. O sea, no puedo controlar esas actitudes en mí. Y en ese momento en mí salió esa sinceridad de decirle, Señor, es que yo no puedo. Sí, yo te prometí. Y tú salvaste a mi mamá, tú me salvaste de la muerte, tú me proveíste en ese entonces, pero es que tú cumpliste, pero yo no puedo cumplir. Yo no puedo dejar eso. Y cuando en eso yo le digo al Señor, yo no puedo dejar eso, pero voy a tratar de ir aunque sea una sola vez al día, a una sola vez a la semana a la iglesia. Voy a tratar de ir una vez si tú me sanas, yo voy a tratar de ir una vez a la semana a la iglesia. Y si tú quieres que yo deje todo eso, tú harás el resto porque yo no puedo. Cuando esas palabras salieron de mi boca con lágrimas en mis ojos, eso era llorar y llorar y llorar, descendió el poder de Dios y me sanó. Wow. Descendió el poder de Dios y me sanó inmediatamente. Yo no le puedo decir que no, yo inmediatamente recobré fuerza en mi cuerpo. ¿Cómo fue esa experiencia? Inmediatamente se levantó el Me hermano levanté Daniel, de la cama. le provocó comer porque tenía, bueno, no sé si días, pero no quería comer. Tenía más de 15 días sin ingerir alimentos sólidos. Wow. Eso era puro suero, pura... Pero en ese momento, ¿qué le provocó comer? En ese momento, como Dios hace todo perfecto, yo salgo de la habitación. Un patacón. La habitación de mi... Si hubiera uno, lo fuéramos devorado.
Pero Dios hace todo perfecto, mi hermana. Y al Amén. salir en la cocina de mi casa había un plato de arroz con pollo y puré de papas. Porque habían salido, ¿no? Sus Habían salido familiares. todo y habían dejado una comida que no sé si era para mí, pero yo me la comí. Mi hermano, y yo recuerdo que desde ese momento que el Señor me sanó, sentí fortaleza en mi cuerpo, comí, me bañé, Gloria me a Dios. afeité y había un desespero de ir a la iglesia. Hay un desespero de ir a la iglesia porque yo le La dije al Señor que necesidad. aunque sea una vez a la semana yo era a la iglesia. Y no sé si era que quería salir del compromiso para ya no ir más ningún otro día. Pero no, creo firmemente que era el trato de Dios. O sea, ya Dios estaba, o me convertía al Señor o lamentablemente mi vida ahí iba a quedar. Porque lo que seguía para mí era o que me mataran en la calle, como mataron a muchos amigos y a muchos familiares, o que yo terminara haciéndole un daño a mi familia o a otra persona mucho peor, que me iba a costar una cárcel. Entonces creo que fue el momento exacto donde Dios decidió ya, o frenas y obedeces a mi gracia, te acercas a mi gracia, o lamentablemente te voy a tener que permitir que vivas las consecuencias de tu pecado. Y también hubo esa humillación y ese corazón contrito y humillado, como dice la palabra. Pues usted fue sincero, le abrió su corazón también al Señor. Y creo que eso fue una puerta también para poder iniciar ese renuevo espiritual. Así es. Se acercó a la iglesia, hermano Daniel, Inmediatamente. un lunes, Un lunes que normalmente los lunes de no son oración. muy visitados. Los lunes de oración allá en Venezuela, en la zona donde yo pertenezco, pues, donde me formé, los lunes eran servicio de oración. Pero ni siquiera fui a la iglesia central como tal, por unas razones que voy a omitir, pero fui a un campo blanco de la iglesia. Y la hermanita del campo blanco de la iglesia me conocía y cuando me ve llegar a la iglesia, Sorprendidos. como que vio llegar al diablo con todo y trinche. Y fue algo que marcó mi vida, pero gracias al Señor desde el momento que le abrí mi corazón a Cristo y Él transformó mi vida, siempre mis ojos estuvieron puestos en Cristo. Porque a ver esas actitudes, cualquier otra persona dice, bueno, pero ajá, sí, porque eran personas que me conocían, tampoco los culpo. Y ahora que uno conoce la palabra, quizás pasaba como le pasaba al apóstol Pablo, que cuando los veían llegar a predicar, la gente se iba porque era el perseguidor. Claro. Entonces yo los puedo comprender desde el punto de vista de que sí, yo era un hombre malo, maldecidor. Claro, hay un dicho Crea popular, fama. crea fama y acuéstate a dormir. Entonces pasaba eso, hermano Pasaba Daniel. eso, entonces, pero sí era constante esa actitud de las personas, o sea, la persona la encargada de ese campo cuando me vio llegar, como que bueno, vio al diablo con todo y trinche. Pero ¿cómo fue su experiencia ese día que estuvo ahí en la iglesia? Eso era más llorar y más llorar y más llorar. Seguía ese sentimiento, ese quebrantamiento. Qué Esas lindo, ganas de Dios. llorar y De ser un hombre de carácter fuerte, de peleonero, Ujú. y eso, a verlo llorar, yo me imagino que muchos se sorprendían. Pero era llorar, no era que era llorar. Llorar, que eso era a moco tendido. Escuchaba que alguien leía un versículo bíblico, lloraba. Todo le quebrantaba. Escuchaba una canción, lloraba. Es tanto así que 2 semanas después hubo una convención en Maracaibo, la convención de jóvenes de ese mismo año, Ujú. en el mes de abril, creo que fueron los primeros días de abril, 2 semanas después de mi conversión. Y yo recuerdo que cantaban el himno en la cruz. Y yo lo cantaba como si me lo supiera de toda mi vida. Y lloraba y cantaba el himno. Y lloraba y cantaba el himno. Y lloraba y cantaba el himno. Y yo nunca en mi vida había escuchado ese himno. Pero es que Dios se estaba metiendo tan profundamente en mí de que todo lo asimilaba. A nivel espiritual, todo lo que Dios quería transmitirme, todo lo asimilaba. Todo lo asimilaba. Muy bueno. Y fue muy hermoso. Para mí fue muy hermoso porque decidí darle libertad al Señor que hiciera lo que Él iba a hacer. Y así lo empezó a hacer. Y así lo empezó a hacer. ¿Cómo es su vida con Dios el día de hoy? ¿Cómo lo puede describir desde ese momento hasta el día de hoy? Imagínense, no hay palabras para expresar lo bueno que Dios ha sido conmigo. El Daniel de los 23 años, porque había cumplido 23 años recién. En ese momento. Yo cumplo el 13 de marzo. Y yo me convertí el 23 de marzo de ese mismo año, del año 2015. Y lo único que yo me arrepiento hoy en día es no haberle entregado mi vida al Señor desde más joven. Haber desperdiciado mi juventud. Claro. Pero desde los 23 años para acá hasta la edad que tengo hoy, Dios siempre ha sobrepasado.
todo lo que uno espera y todo lo que uno desea recibir de parte de Dios, Dios siempre ha sobrepasado esas expectativas. Incluso en mis oraciones personales siempre le digo al Señor que no merezco. Somos inmerecedores. Y aún así, hay cosas tan lindas que Dios le ha entregado, hermano Daniel. Yo sé que Dios lo formó ahí en su casa, allá en Maracaibo. Sé que también hay una persona que ha sido de bendición y de inspiración, la pastora. Personas que han influido. Su matrimonio. Usted, Todo. con sus palabras, hermano Daniel. Desde que llegué al Señor, el Señor solamente ha sabido poner personas que me han ayudado a crecer, tanto al nivel espiritual como al nivel personal. Yo al tiempo de estar convertido tuve que abandonar mi hogar. Había muchas cosas que eran de tropiezo para yo crecer espiritualmente. Y el Señor me llevó a abandonar mi hogar. Y en la iglesia recibí ese acobijo de Dios y de parte de mis pastores. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios, amigos. Y ver cómo el Señor transforma vidas. Que aún así quebranta, y recordar todo eso, hermano Daniel. Yo sé que pone el corazón como una pasita de arrugadito. Pero damos gracias a Dios por lo que Él hace, por lo que Él sigue haciendo. El Señor pues también lo ha traído, hermano Daniel, hasta este país con un propósito. Yo sé que a veces al inicio, muchos de nosotros al inicio decimos, me devuelvo o no es mi lugar. Pero sé que Dios le sigue hablando acá. Amén. Como le contaba, el Señor desde que yo me entregué a Dios, ya yo no quería saber más nada de otras cosas que no fuera Dios. Y a través de mis pastores, a través de un hermano que era el copastor en la iglesia, Dios fue formando esa base espiritual, ese deseo por amar a Dios, por llenarse de Dios. Luego el Señor trae a mi vida a mi hermosa esposa, me da testimonio. Yo oraba siempre por mi trabajo, siempre he soñado con tener una estabilidad económica, siempre he soñado con tener mi propia casa. Y oraba también en esa oración en conjunto, recuerdo claramente que oraba por mi esposa. Y un día en la madrugada el Señor me la mostró claramente a ella tal cual es hoy en día. Y yo lo que le dije al Señor, bueno, Señor, amén. Amén, pues yo estaba entregado a Dios, lo que Dios quisiera hacer, eso es lo que yo iba a hacer. Ya luego empezó a crecer ese sentimiento de amor y esa relación tan maravillosa que tenemos hoy en día. Y como yo le digo a ella, hoy en día yo la amo mucho más a ella que ella a mí, porque yo cada día que pasa yo siento que la amo más. ¿Será verdad eso? Por aquí está su esposa. Yo siento cada día más que la amo más. Qué lindo. La amo más. Pero Dios así fue colocando personas a mi alrededor de que me hicieron crecer a nivel personal, pero a nivel espiritual de una manera maravillosa. Gente de las cuales uno pudo absorber de nuestros pastores ese amor por el estudio de la palabra, esa seriedad, ese compromiso, ese esfuerzo por servir a Dios. También de este hermano que era copastor de la iglesia, que hasta el día de hoy siempre está pendiente de mí. Qué bendición. Y siempre me llama, hoy en día es pastor y me llama, está pendiente y siempre Dios lo utiliza para darnos palabra de ánimo. Luego que me caso con mi esposa, a través de ella, porque mis pastores son maestros de la palabra y me instaban, veían ese fervor en mí de buscar al Señor, de servir a Dios, de predicar en todos lados. Pasaba hablando, a todo el mundo le hablaba de Cristo. Usted, bueno, fue como una esponja, absorbió todo ese deseo por servir al Señor. Y ellos me inculcaban el estudio de la palabra, el estudiar la palabra, pero a mí no me gustaba mucho. Hasta que contraje matrimonio con mi esposa y a través de ella Dios sí me hizo estudiar la palabra. Me fue ese empuje para agarrarle amor al estudio de las Escrituras y a profundizar mucho más en el Señor. Qué bueno. Y bueno, ya que usted comentaba al llegar aquí en esta preciosa iglesia de Alicante, nos encontramos con un perfil del ministerio muy parecido al cual formó nuestras vidas espirituales. Y es algo que nos ha ayudado mucho también a tomar la decisión de quedarnos aquí, porque comprendemos primeramente de que hay un propósito de Dios, que aunque mi deseo
y mi posición era totalmente contraria del quedarme aquí. Dios ha ido encaminando las cosas, ha abierto puertas. Dios nos ha bendecido de una manera tremenda y como le decía hace unos instantes, lo que Dios nos entrega, yo cada vez que me van a tomar en cuenta para algo y yo le oro al Señor, le digo, Señor, yo no lo merezco. ¿Por qué me tomas a mí si yo no lo merezco? Yo no lo merezco, pero tampoco he aprendido en el Señor y así fui formado de que tampoco limitar lo que Dios quiere hacer. Aunque yo sé que no lo merezco y aunque yo sé que quizás haya otros que tengan más capacidades que lo puedan hacer, si Dios le place dármelo a mí, yo no le voy a decir nunca que no. Amén. Nunca le voy a decir Ser que obediente. no. Nunca le voy a decir que no. Y a lo que nos pongan a hacer, lo haremos para la gloria del Señor. Amén, hermano Daniel. Qué gozo, de verdad, escuchar eso. Y bueno, ya para ir culminando, también hablábamos, siempre me gusta preguntarle a nuestros invitados ese versículo o ese cántico que ha marcado su vida y que pueda compartir con la audiencia, porque también quizás alguien necesita escuchar esa palabra. Aproveche allí la cámara, hermano Daniel, para que lo pueda compartir y además dejarle un mensaje a muchas personas que están sumergidas en vicios, que creen que es imposible salir o que están llenas de ira, de amargura en su corazón, maltratan a sus familiares. Hay un cambio que Dios puede hacer y que sí es posible. Amén, así es. Adelante. Así es. Hay un versículo bíblico en Corintios que dice que el que está en Jesucristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es un texto bíblico que me ayudó a mí demasiado porque al principio como todos se levantaban los conocidos para vituperar nuestro nuevo andar, en nuestro nuevo comportamiento en esta vida cristiana ahora. Y yo siempre recuerdo que utilizaba ese texto para decirles, sí, yo no puedo negar lo que yo fui. Ustedes me conocen, ustedes saben quién era yo. Ustedes saben todas las cosas que hacía. Pero ahora tampoco puedo negar lo que Cristo ha hecho en mí, lo que Él está haciendo ahora y lo que ahora puedo yo hacer en Cristo para cambiar esa imagen negativa que todos ustedes tenían de mí. Y eso fue un texto que me ayudó muchísimo. Pero me ayudó muchísimo para poder testificarle a aquellos que venían a querer vituperar, a querer burlarse del nuevo comportamiento que yo tenía en el Señor, para poder defender mi nueva postura, mi nuevo caminar, mi nueva forma de conducirme. Pero de manera personal el Salmo 119:9 marcó mi vida porque es un texto tan hermoso que nos habla de con qué limpiará el joven su camino. Y nos dice la respuesta con guardar su palabra. Y eso ha sido el secreto. Eso ha sido el secreto. Muchas veces hay cosas en las palabras que confieso que no lo comprendo, pero como la palabra me lo demanda, yo he decidido obedecerlo. Y eso me ha ayudado tan tremendamente que en medio de circunstancias que nosotros vivimos, porque en estos caminos se viven circunstancias. Y sobre todo en la juventud, hermano Daniel. Y sobre todo en la juventud. Porque usted vivió su etapa en plena juventud. Diríjase a ellos, a los jóvenes, entre 15, 20 años. Bueno, a ti, amado joven, que estás viendo este testimonio, quisiera dirigirme en esta hora para decirte que hay una esperanza de cambio en Cristo Jesús. Uno como joven, uno busca satisfacer esas necesidades emocionales que sentimos muchas veces de querernos sentir valorados, de querernos sentir que somos aceptados, integrados en un grupo. Y muchas veces hacemos cosas para tratar de encajar en ese entorno en el cual estamos viviendo, que esas cosas resultan siendo negativas para nuestras vidas. Yo recuerdo que yo empecé a tomar porque los demás tomaban, no fue porque yo quise, de que era algo que me llamaba la atención, que era un anhelo, sino que simplemente por encajar con ese grupo que tomaba, empecé a tomar y mira hasta dónde me llevó. Lo mismo pasó con la apuesta, lo mismo pasó con el área de la lujuria. Para encajar con el grupo que hacía todo ese tipo de cosas, empezamos a hablar de todas esas perversidades y me llevó a una atadura tan terrible que solamente Cristo pudo libertarme de todas esas consecuencias del pecado que estaba pasando sobre la factura sobre mi vida. Por eso a ti, jovencito, aún estás a tiempo de entregarle tu vida a Cristo, de entregarle tu vida al Señor, de permitir que Cristo, quizás tú hayas sido un joven como yo,
que desde niño has escuchado la palabra, que tus padres te han hablado del evangelio, que tus abuelos te han invitado una vez a la iglesia. Quizás ningún familiar sea cristiano, pero ahí algún vecino te ha dicho una vez y te ha llevado a una escuela dominical, te ha llevado a una actividad de niños, de jóvenes, de adolescentes. Y esa semilla el Señor la ha sembrado en ti, así como en mí fue sembrada a través del testimonio de mi abuela y del contacto que de una u otra manera Dios siempre tenía para con mi vida. Y en el momento de la aflicción, en el momento de la necesidad, en el momento donde ya nadie estaba al lado mío, donde iba a tener yo que enfrentar las consecuencias de la práctica de mis pecados, en ese momento abrí mi corazón al Señor y Él transformó mi vida. Para ti también hay una esperanza. Si tú abres tu corazón a Cristo, Él tiene el poder para transformar tu vida. Por eso no creas que no puedes abandonar nada de lo que estás practicando. Solo no vas a poder. Pero si entregas tu vida a Cristo, para Cristo nada es imposible. Cristo te puede sacar de esa condición, sea cual sea la condición que estés. Amén. Qué palabras tan poderosas, hermano Daniel. Gracias por compartir su historia con nosotros acá y con toda la audiencia que seguramente está siendo muy edificada. Pues como siempre digo a cada uno de mis invitados, que el Señor les siga bendiciendo a usted, a su familia. Les amamos mucho en el amor del Señor. Y a ti, querido amigo, espero que este testimonio haya sido de inspiración para seguir creyendo que sí hay oportunidad. Sí hay oportunidad para iniciar de nuevo en el Señor. Y sobre todo, Él siempre va a estar presto para llenarnos de amor, para envolvernos en su misericordia. Quiero invitarte a que no te pierdas nuestro próximo episodio. Yo sé que hay una palabra nueva para ti, donde el Señor va a calar en tu corazón y por supuesto te va a dar una nueva oportunidad. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.